Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Estamos teniendo muchísimo movimiento tanto en el mercado tradicional como en el mercado cripto, así que el análisis de hoy lo recomiendo especialmente porque podemos dar información muy importante para los próximos días. Comenzamos entonces revisando las noticias y empezamos con una continuación de lo que ha sido toda la situación de Silvergate Bank. Y al final parece ser que este va a ser el desenlace de esta historia. Silvergate Capital Corporation ha anunciado la intención de cerrar operaciones y liquidar voluntariamente Silvergate Bank. A la luz de los recientes acontecimientos, Silvergate ha determinado que un cierre ordenado de las operaciones del banco y una liquidación voluntaria es el mejor camino a seguir. En este plan de liquidación incluye el reembolso total de todos los depósitos, con lo que dentro de lo que cabe todavía parece ser que hay alguna buena noticia para estos clientes, y también están considerando a ver cuál es la mejor forma para resolver los posibles reclamos y preservar el valor residual de sus activos, ya que tienen por un lado tecnología patentada y también algunos activos fiscales. Además, esto está agitando en cierta manera el sector bancario, ya no solo por Silvergate, porque también en el día de hoy Silicon Valley Bank parece ser que está siendo un poco el catalizador de todo este movimiento negativo en el sector bancario. Tenemos aquí una pequeña imagen de lo que está sucediendo actualmente. Y bueno, estamos viendo cómo hoy el sector bancario ha sufrido bastante, caídas bastante importantes, y ya no solo en compañías un poco más pequeñas, sino también estamos viendo por aquí JP Morgan, Wells Fargo, que están cayendo pues prácticamente un 5% más o menos. Entonces, sin duda alguna, hay bastante miedo de que pueda haber un contagio al resto de bancos del sector. Entonces, bueno, veremos a ver cómo van evolucionando todas estas situaciones que se están abriendo, porque habrá que ver qué tanta exposición tenían a estos bancos que pues están teniendo tantos problemas en estos últimos días. Y es que además a esto hay que sumarle otras noticias como las que vamos a estar comentando, como por ejemplo esta, que dice Daniel Lacalle, está compartiendo en este caso una noticia donde comentan que Credit Suisse va a retrasar su informe anual de 2022 después de una llamada tardía de la SEC. Desde luego que esto tiene bastante mala pinta, sobre todo si tenemos en cuenta la siguiente noticia, y es que el director financiero de Citigroup dice que los consumidores en los Estados Unidos están luchando para pagar las tarjetas de crédito. Y hemos visto cómo el crédito ha aumentado muchísimo, pero muchísimo, sobre todo en los últimos años. La gente ha tirado bastante de crédito y ahora parece ser que les está empezando a costar pagar esos intereses de ese crédito. Así que, bueno, la situación desde luego que no es positiva y en el sector bancario se empieza a liar bastante la cosa. Pero bueno, seguiremos ampliando la información en los próximos análisis en todo este tema. Mientras tanto, vamos a comentar también algunas otras noticias dentro del sector cripto. En este caso hemos visto una venta bastante grande en los futuros del CME de Bitcoin, sobre todo por la caída del Open Interest que hemos tenido bastante agresiva en estas últimas horas. Luego también tenemos noticias sobre MTGOX, ya sabéis que se ha estado moviendo bastante el tema en estas últimas semanas, y han comentado que deciden retrasar la fecha límite para el registro de pago hasta abril. El periodo de pago base también se ha extendido del 30 de septiembre hasta el 31 de octubre. Seguimos con las noticias y en este caso comentan que Marathon Digital Holdings ha decidido pagar el préstamo que tenía con Silvergate y ha cancelado por completo la línea de crédito. De esta forma han reducido la deuda que tenían en 50 millones y pues yo ya diría casi que se han desvinculado por completo de Silvergate para que en caso de que llegue a suceder algo por lo menos ellos no se vean afectados y ya alejarse de todo lo que está sucediendo.
Y ya la última noticia que os quería comentar es lo siguiente, y es la gran liquidación de longs que estamos viendo en estas últimas horas. Como podéis ver, se ha disparado por completo la liquidación, sobre todo si lo comparamos en lo que hemos estado viendo en estos últimos días. Es bastante importante la liquidación que estamos viendo actualmente. Y ya terminando con esto, vamos a ir a revisar la situación a nivel técnico. Estamos viendo como Bitcoin cae de forma muy agresiva, pero antes me gustaría revisar también el SP500, porque hemos visto que Bitcoin está cayendo un 6%, pero es que el SP500 también está cayendo un 1,85%, así que vamos a revisar a ver qué es lo que está sucediendo por aquí. Y lo que estamos viendo es cómo, a pesar de haber estado consolidando estos últimos días sobre la parte baja de la estructura, no tuvo la suficiente fortaleza siquiera de romper lo que es el VWAP semanal. A partir de aquí comenzó una vez más rechazando, en este caso con dirección bajista, y rompiendo en este caso el soporte. Noticias muy negativas, muestras de debilidad bastante importantes, sobre todo porque no ha conseguido siquiera frenar en lo que era la zona de soporte que teníamos antes, y ahora mismo parece ser que la direccionalidad bajista que lleva es bastante agresiva. Entonces, lo que esperaríamos en un inicio es que pudiese alcanzar en las próximas horas, en los próximos días, los 3.858, que es el siguiente nivel importante donde el precio podría lograr algún equilibrio. Desde luego que esto que estamos viendo, un giro prácticamente, si no es en V, es en U, eso es un poco lo de menos, pero este giro no es nada positivo, sobre todo porque esto podría haber indicado un cambio de contexto, y el volver a rechazar esta zona operativa es una muestra de debilidad bastante importante. Y ahora bien, volviendo a Bitcoin, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que ha perdido la zona de soporte que teníamos por delante y a partir de ahí ha empezado a caer con bastante agresividad. Bien, he subido de timeframe hasta el gráfico de 4 horas para tener una mejor perspectiva de lo que está sucediendo. Es muy importante ahora mismo a nivel operativo que tengamos claro tanto el contexto como los setups, porque de aquí podemos llegar a tener oportunidades operativas muy buenas. Así que, como os digo, quiero ir paso por paso para que nos quede a todos claro. Y bueno, luego ya como siempre que cada uno pues saque sus conclusiones para su operativa. Comenzamos con lo principal. ¿Dónde estábamos? En este caso estábamos soportando por encima de los 22.000. Que como recordaréis, si habéis visto vídeos anteriores, era una zona clave muy importante, ya que en caso de ver compradores protegiendo al precio en estos niveles y volviendo a buscar ese movimiento alcista, entonces podríamos incluso atacar esa zona de los 29.500, que sería el siguiente nivel importante que teníamos por delante en el escenario alcista. ¿Qué sucede? Que al estar viendo este reingreso, aunque de momento sea parcial, porque todavía nos quedaría algún tipo de consolidación, esto es una señal de debilidad clara, porque estamos viendo un cambio de contexto en el mercado. ¿Está todo perdido ya? ¿Nos vamos a cero? No tiene por qué ser así, y más adelante os voy a explicar el porqué. Pero primero quiero explicar el escenario bajista, que después de esta muestra de debilidad, pues habrá que estar un poco pendientes, sobre todo de ver esa consolidación, si se llega a dar, sobre la zona de los 22.010 más o menos. Si vamos a tener algún tipo de pullback sobre la zona de los 22.010, tendremos que estar muy al tanto sobre todo de la acción del precio. Si vemos que lo que era este soporte en el pasado se convierte ahora mismo en una resistencia. Es importante esto porque a partir de aquí, en el escenario bajista, nuestra hoja de ruta sería ver algún tipo de muestra clara de debilidad, alcanzando en este caso los 17.600, que es la parte baja. Y ya con estas confirmaciones sí que estaríamos en disposición de valorar que en caso de tener una ruptura por la parte baja de lo que es la estructura, aquí valoraríamos también un short para ya continuar con el escenario bajista, buscando allá sigue sin niveles operativos más bajos. Ahora bien, ¿esto ya significa que nos vamos a cero? A ver, nos vamos a cero es una coña que hay en el sector cripto, o sea, no creo que Bitcoin se vaya a ir a cero nunca, es prácticamente imposible. Pero sí que es cierto que, hombre, si vamos a tener esa consolidación, allá las alarmas empiezan a saltar y sobre todo después de la muestra de debilidad.
Pero ahora mismo esto podría cambiar en cualquier momento, y os explico el porqué. Aquí hay que tener una cosa clara, y es que simplemente esto puede haber sido un reingreso temporal para luego, tras haber sacudido aquí longs, que probablemente había bastante liquidez de longs en estos niveles, empezar a atacar con más fortaleza esta resistencia, por ejemplo, que tenía por delante, que tanto le costaba romper. O sea que todo no está perdido, pero en algún momento habrá que desechar ese posible escenario alcista, o al menos valorar como bastante improbable, porque al final aquí ya sabéis que el 100% de acierto no existe, nunca. ¿Cuándo va a ser eso? En caso de que sobre todo superemos la zona del BIPOC. Si superamos los 19.175 más o menos, o sea, en general es toda esta zona de aquí, si la superásemos e incluso llegamos a alcanzar la parte baja de golpe, ahí entonces yo sí que ya valoraría con bastante poca probabilidad el escenario alcista. Yo creo que el límite que le voy a establecer va a ser eso, la zona del BIPOC, porque al alcanzar la parte baja para mí va a ser una muestra de debilidad bastante importante. Pero claro, a nivel operativo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en ese escenario alcista? Pues una de dos, o no haces nada, o en el momento en el que estemos en el BIPOC, o cerca del BIPOC, porque también podría parar, por ejemplo, en esta zona, que aquí también tenemos otro nodo, sobre los 20.000 más o menos. En general tenemos dos zonas, que son las que voy a marcar ahora. Tenemos esta primera de aquí, y luego tenemos esta segunda de aquí, más o menos. Estas serían un poco las zonas donde tendríamos que ver que el precio frena, que entran compradores a intentar proteger al precio en estos niveles. En la primera zona ya estamos empezando a entrar, entonces ya empezamos a ver si vamos a tener sobre todo algún tipo de rebote. En caso de tener el rebote no significa que ya de aquí nos vayamos a la luna, o sea, recordad que tenemos los 22.000, que es una zona donde podríamos consolidar el reingreso, y entonces en caso de consolidarlo, ahí así que habrá que tener cuidado y valorar ese escenario bajista por lo menos hasta la parte baja. Si consolidamos el reingreso, muy importante eso. Y luego a nivel operativo para buscar compras, o bien lo hacemos en alguna de estas zonas, o si no, va a ser bastante complicado que en caso de que el precio comience a rechazar de forma agresiva, podamos valorar alguna compra en estos niveles. Sobre todo porque aquí tenemos algunos máximos por el camino que no dejarían mucho margen a nivel operativo. Quizás en ese caso tendríamos incluso que subir de time frame y intentar valorar algún tipo de reingreso en esta estructura. Pero como por el momento, hasta que eso pudiese llegar a suceder queda mucho, yo simplemente esperaría ver qué tipo de acción del precio vemos en estos niveles, sobre todo en estas dos zonas que os acabo de marcar, sobre los 20.000 y sobre los 19.200, 180 y algo, bueno, más o menos esa zona. No son niveles exactos, son las zonas lo que importa. Y a partir de ahí, sobre todo, si vamos a tener ese pullback, cómo reacciona el precio a esos 22.000. Eso va a ser lo más importante a nivel operativo, porque es donde sobre todo podemos llegar a tener nuestra oportunidad en caso de consolidar ese reingreso para el escenario bajista. Así que nada, a nivel operativo no tengo mucho más que comentar, pero sí que se pueden llegar a dar oportunidades muy importantes, así que estad atentos tanto al precio de Bitcoin, a cómo evoluciona, como a los próximos vídeos en el canal, que es donde seguiremos haciendo la actualización de la operativa. Y si no estás suscrito, recomiendo que te suscribas para no perderte esos vídeos. Así que mientras tanto vamos a revisar también algunas herramientas para ver desde otra perspectiva, pues qué es lo que podemos observar. Veíamos cómo había bastantes órdenes de compra por el camino. No es que haya habido una venta de golpe y que no haya encontrado volumen de compras, pero sí que las ventas han sido muy agresivas. Como podéis ver, veíamos muchísimas compras en el camino que han sido absorbidas por esas ventas agresivas, pero parece ser que sí que está entrando volumen de compras a medida que el precio cae, con lo que, bueno, compradores estamos viendo aunque todavía no estén siendo capaces, en este caso, de frenar el movimiento bajista. Otra cosa que se me había olvidado por completo, que creo que es importante comentar, vamos a volver al gráfico, es que nos estamos aproximando al fin de semana. Yo sinceramente, si empezamos el fin de semana dentro de lo que es la estructura, o sea que si mañana no viésemos un rechazo rápido a esta zona operativa, que es algo que a priori es complicado, pero que puede llegar a suceder,
Si llegamos a ver que los operadores aceptan estos niveles operativos, también sería una muestra de debilidad. Pero aquí también podríamos tener una oportunidad el fin de semana. Si llegamos a desarrollar alguna estructura lenta, quizás aquí podríamos ver algún tipo de redistribución. Y aquí también podríamos valorar algún tipo de operativa. Pero eso ya lo tendremos que comentar pues el viernes o el sábado incluso. Y bueno, para eso tendréis que estar suscritos para pues saber si comentamos eso en próximos vídeos. Pero simplemente eso, comentaros de que el que tengamos aceptación a estos niveles operativos por parte de los operadores no sería algo positivo, sinceramente. O sea, ya de hecho, el que haya rechazado esta zona es algo negativo, pero si los compradores no empiezan a meter compras en estos niveles para que el precio rechace y volver a controlar el precio en esta zona, pues esas muestras no son de fortaleza que digamos. Bien, perdonadme, volvemos a Bookmap, pero quería dejar ese pequeño apunte también. Y bueno, en general eso, veíamos bastantes compras, a ver si son capaces de lograr frenar este movimiento bajista. Creo que no hay más que comentar por aquí, así que vamos a revisar también la versión del Multibook, a ver si desde aquí podemos ver algo más interesante. Bueno, algo que ya destacaría de por sí es que han retirado esas órdenes de venta que estaban sobre los 23.000, metiendo un poco de presión vendedora desde el order book. Empiezan a entrar algunas compras importantes sobre la zona de los 20.000. Y mirad aquí que creo que ha sucedido algo bastante importante. Y es que en este primer tirón bajista, luego cuando el precio quiso subir después de absorber algunas órdenes de compra, empezaron a poner órdenes de venta sobre la zona de los 21.500 más o menos, para que el precio no subiese y meter aún más presión vendedora. Aquí todavía se mantienen de hecho algunas órdenes de venta. Pero desde entonces no hemos vuelto a ver algún tipo de jugada de ese estilo. Las ventas han sido bastante agresivas a mercado. Y bueno, hasta donde estamos ahora, que todavía tiene esos 20.000 con bastantes compras. Y eso podría incluso hacer que el precio frenase un poco en estos niveles. Bien, vamos a revisar The Kingfisher. A ver qué es lo que observamos en los mapas de liquidaciones. Vamos a cargar los mapas de medio plazo. Y a ver por aquí cómo está la situación. Más o menos está 50-50 todo, sí que es cierto que en el time frame de 12 horas vemos un 39% de longs frente a un 60% de shorts. Y en los mapas de medio plazo, la verdad es que por parte de los long vemos aquí un poco de liquidez, tampoco excesiva, sobre los 20.080. Luego a partir de los 19.400 tenemos aquí un clúster, sobre los 19.067 otro, en torno a los 18.200 también. Pero donde más liquidez hay sigue siendo por parte de los shorts. Vemos desde los 22.064 hasta los 22.550 un clúster y luego otro desde los 23.098 hasta los 23.436. Vamos a lanzar el mapa de corto plazo y aquí pues yo creo que vemos una situación bastante similar. En general no hay tanta liquidez por parte de los long. Se han liquidado muchas posiciones en long, igualmente, pero es que me parece que hay bastante más por parte de los short. Eso en caso de tener el escenario alcista, que veamos cómo en esta zona no frena y no consolida el reingreso, sí que podría generar que esto se acelere rápidamente, podría generar un short squeeze. Pero bueno, para eso primero tendríamos que superar esta zona de los 22.000. Vale, los mapas de corto plazo los voy a cargar también por aquí. Y mientras revisamos los CVDs. En los CVDs la verdad es que hoy no hay mucho que comentar. Parecía que había intención por parte de Coinbase de acumular un poquito en esta zona para intentar frenar el precio, pero luego se han unido por completo al movimiento bajista. O sea, mirad el volumen delta, está súper rojo y cayendo, y esto además disparándose, o sea que nada, acompañando al precio pues casi el 100% del movimiento bajista. Bitfinex, más de lo mismo. Misma situación que en Coinbase. Volumen rojo, volumen delta, recordemos que no es lo mismo que el volumen normal. Y luego CVD cayendo, mucha agresividad. Más de lo mismo desde Binance. En general, todos los exchanges acompañando al movimiento. Y yo creo que vamos a ver algo parecido desde aquí, tanto en futuros como en spot. El movimiento bajista parece ser que sí que está teniendo bastante apoyo desde todos los exchanges. Están siguiendo al precio por completo. Y bueno, para finalizar tenemos por aquí el mapa de corto plazo, donde
No vemos tampoco aquí mucha liquidez. O sea, sí que es cierto que hay liquidez por parte de los short, pero aquí lo vamos a ver mejor, sí. Aquí tenemos un pequeño clúster por parte de los long sobre los 19.950, pero luego por parte de los short es donde está toda la liquidez. O sea, es que vemos una burrada. Por ejemplo, en los 20.786, desde los 20.927 hasta los 21.291. Tenemos también en torno a los 21.600, desde los 21.700 hasta los 21.986 y luego ya este último desde los 22.090 hasta los 22.375 casi. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.